La creación de armas hipersónicas en la Federación de Rusia fue anunciada el 1 de marzo de 2018 durante el mensaje a la Asamblea Federal. Se habló sobre una nueva superarma sin equivalente en el mundo, el complejo de misiles Kinzhal. Supuestamente, este misil hipersónico puede maniobrar en todas las fases del vuelo y se garantiza que no puede ser interceptado no solo por los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles existentes, sino tampoco por los futuros. Y esta historia de terror fue acompañada por la proyección de una caricatura sobre la destrucción de un objetivo naval y la amenaza de la posible instalación de una ojiva nuclear. Al mismo tiempo, el misil, que vuela a una velocidad hipersónica 10 veces mayor que la del sonido, también realiza maniobras en todas las fases de su trayectoria de vuelo, lo que también le permite superar con garantía todos los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles existentes y, futuros, entregando ojivas nucleares y convencionales a un objetivo a una distancia de más de 2.000 kilómetros. Llamamos a este sistema Kinzhal. El 4 de mayo de 2023, poco más de un año después de la guerra con Ucrania, el sistema de defensa antiaérea estadounidense, Patriot, derribó por primera vez un supuesto misil hipersónico de la Federación Rusa. Y ya en la noche del 16 de mayo y el 16 de junio, durante los ataques masivos con misiles de la Federación Rusa contra Kiev, se utilizaron en particular 12 Kinzhal. Todos los llamados misiles hipersónicos fueron destruidos en el espacio aéreo alrededor de Kiev. Más tarde se supo que 3 científicos del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada de Novosibirsk fueron arrestados en la Federación por traición a la patria. El doctor en Ciencias Técnicas, Valery Zvyagintsev, el director del ITMP, Alexander Shipliuk, y el investigador principal, Anatoly Maslov, quienes desarrollaron los misiles hipersónicos rusos 9S-7760, en algunas fuentes X-47M-2 Kinzhal. En total, en la división siberiana de la Academia Rusa de Ciencias, 16 personas fueron procesadas penalmente, incluido el exjefe académico de la RAN Alexander Asev. Lo más probable es que el gobernante se dio cuenta de que lo engañaron como a un novato y lo dejaron en ridículo una vez más, ya que el Kinzhal no es un arma hipersónica. Pero aplicando la experiencia comprobada de los tiempos de Stalin, arrestaron a los científicos y los acusaron de espionaje, argumentando que entregaron a China datos relacionados con tecnologías hipersónicas. Ahora los científicos enfrentan cadena perpetua, posiblemente trabajando en un laboratorio secreto. Los militares ucranianos no solo derribaron suficientes misiles Kh-4-7M2 Kinzhal como para destruir el mito de que no tienen precedentes ni análogos, sino que también pudieron estudiar en detalle las partes clave de los restos. Los llamados misiles hipersónicos Kh-4-7M2 Kinzhal debían ser el as bajo la manga de la Federación Rusa en la guerra contra la OTAN, permitiendo romper la defensa antimisiles. Mientras que las supuestas características sin equivalente ocultan que, en realidad, son misiles rápidos, pero de combustible sólido, con velocidades enormes, pero lejos de ser hipersónicas en las últimas etapas del vuelo, son interceptados y derribados por misiles Patriot PAC-3 con 100% de efectividad. Gracias a esto, los especialistas tuvieron acceso no solo a las fotografías, sino también a todos los componentes del J-47M2 Kinzhal. Exteriormente, el Kinzhal se parece sorprendentemente al Iskander. En 1988, en la URSS nació el proyecto del complejo que se hizo conocido como Iskander. 30 años después, se convirtió en uno de los principales complejos de misiles de Rusia. Se hizo famosa la frase amenazante dirigida a la OTAN: "No hagan reír a nuestros Iskander". El Iskander puede equiparse opcionalmente con varias variantes de misiles, incluyendo una versión balística, una versión de exportación simplificada y también un misil de crucero. Analicemos la versión balística básica moderna del Iskander. La 9M723 es un misil balístico de una sola etapa con una masa de aproximadamente 4,5 toneladas y un alcance de poco más de 400 kilómetros.
El misil es guiado por varios sistemas, incluyendo navegación inercial por satélite, así como cabezas buscadoras, ópticas y de radar. En la cabeza puede opcionalmente instalarse muchos tipos de ojivas, desde las fragmentarias convencionales hasta las penetrantes y, por supuesto, nucleares. Exteriormente es bastante minimalista. De los elementos salientes, solo hay partes de los timones de gas cerca de la tobera del motor y un conjunto de 4 timones en forma de flecha en la cola. El motor es de combustible sólido y permite que el misil entre en la trayectoria de vuelo y acelere hasta velocidades de alrededor de 2100 metros por segundo, más de 6 Mach. ¿Significa esto que el Iskander es un misil hipersónico? La mayoría de los grandes misiles balísticos son capaces de volar a velocidades de alrededor de 2100 metros por segundo, más de 6 Mach. Pero eso no es suficiente para obtener el título de arma hipersónica. Un matiz importante es la maniobrabilidad. Los misiles hipersónicos no solo vuelan muy rápido, sino que también pueden maniobrar. Este es un aspecto importante, ya que los misiles balísticos siguen trayectorias simples, lo que facilita su interceptación. A diferencia de ellos, los misiles hipersónicos cambian constantemente de rumbo, lo que dificulta la defensa contra ellos y los convierte en un arma sumamente peligrosa. Podría pensarse que si se enseña a los misiles balísticos a maniobrar, adquirirán las características de los hipersónicos. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Superar 5 Mach trae consigo muchos problemas serios. Por ejemplo, un motor de cohete puede alcanzar más de 5 Mach, pero no funciona por mucho tiempo, y después de apagarse, el misil vuela por inercia, perdiendo velocidad, la cual pronto cae por debajo del umbral hipersónico. Las opciones de larga duración, como los motores a reacción de flujo directo, capaces de proporcionar empuje prolongado, o el planeo en las capas superiores de la atmósfera, presentan dificultades. Otra cuestión son las condiciones de vuelo a alta velocidad durante mucho tiempo, acompañadas de sobrecargas monstruosas, calentamiento y nubes de plasma alrededor del objeto que bloquean las señales de radio. Un objeto envuelto en esa manta se vuelve ciego y sordo, lo que complica el funcionamiento de las cabezas autodirigidas. Esa es una de las razones por las que se reduce la velocidad en la etapa final del vuelo del misil. Las cabezas autodirigidas no funcionarán a velocidades hipersónicas. Por lo tanto, se puede considerar que Iskander es un arma seria y muy peligrosa, pero no un misil hipersónico. ¿Y qué pasa con el Kinzhal? En cuanto al complejo Kinzhal, el misil 9S-7760 o Ju-47M-2 Kinzhal se diferencia por su método de lanzamiento desde un avión. Por su diseño y tamaño, es similar al misil 9M-723-1F, lo cual es lógico, considerando la experiencia con el modelo base. Sin embargo, las diferencias en los métodos de uso obligan a hacer modificaciones en el diseño del sistema. La diferencia externa radica en la presencia de una sección que se estrecha con aletas adicionales, lo que hace que el Kinzhal sea más largo. Aproximadamente 7,75 metros en comparación con 7,73 del Iskander. Pero esta sección es solo una cubierta necesaria para mejorar la aerodinámica durante el vuelo en el pilón y se separa al momento del lanzamiento. El MiG-31 merece una atención especial gracias a su velocidad de vuelo de 2,5, 2,8 Mach, 2700, 3100 km por hora. A una altitud de vuelo de más de 20 kilómetros y con un peso máximo de despegue de entre 40 y 46 toneladas. El MiG-31 es un avión pesado de alta velocidad. El portador, que recibió el índice MiG-31K, es una modificación del MiG-31B de serie. La modificación no es radical, pero sí importante. Se reemplazó parte del equipo a bordo y el sistema de radar. También se reemplazaron los sistemas de armamento. Los misiles aire-aire fueron reemplazados por un solo misil aire-tierra,
que se colocó bajo el fuselaje, modificando y reforzando el soporte. En la primera etapa, el avión con el misil despega y se dirige a la posición de lanzamiento a una distancia de hasta 700 kilómetros. Ese es el radio de combate del MiG-31. En la etapa de lanzamiento, el avión puede ascender a una altitud de aproximadamente 15 kilómetros y acelerar hasta velocidades de alrededor de 2100 a 2400 kilómetros por hora, más de 2 Mach. Estos no son los límites máximos para el MiG, pero el tamaño y el peso de la carga limitan considerablemente las capacidades del avión. Al lanzar, el misil se desprende del portador y luego la cubierta trasera se separa. El vuelo posterior del misil es similar al vuelo del Iskander. Después de la separación de la cubierta, deben activarse los motores de combustible sólido, que aceleran el misil a velocidades hipersónicas de 5 Mach o más. Varias fuentes no dudan en mencionar incluso 10 Mach e incluso 12. Los motores son la parte principal del J-40 y 7 M2 Kinzhal. Los motores de combustible sólido aceleran solo el misil en sí hasta esa velocidad y después de que se agota el combustible, comienza a desacelerar debido a la resistencia del aire. Y eso a pesar de volar en una atmósfera enrarecida a una altitud de unos 40 kilómetros. En este mismo compartimiento se encuentra el mecanismo de dirección que permite al misil maniobrar. En la parte frontal se encuentra la ojiva y el bloque de equipos con los sistemas de alimentación, control y navegación. La ojiva es la misma en todos los casos registrados. La ojiva contiene 150 kilogramos de octano, lo que equivale a 240 kilogramos de explosivo TNT. La ojiva no tiene espoleta de contacto, sino que se activa mediante mecanismos de seguridad y de ejecución ubicados alrededor de la cabeza activa de guiado por radar del misil. El principio de funcionamiento de estas cabezas activas de guiado por radar consiste en comparar la firma de radar del área objetivo con una imagen de referencia preestablecida. Entonces, ¿el Kinzhal es realmente hipersónico? Al volar fuera de la atmósfera, la velocidad es máxima, pero una parte significativa de la trayectoria es puramente balística. En el escenario de vuelo atmosférico, el misil puede maniobrar todo el tiempo, pero la velocidad hipersónica se pierde bastante rápido. Kinzhal es un misil balístico lanzado desde el aire bastante avanzado y decente. Sin embargo, no hay que considerarlo un misil hipersónico completo. Se puede suponer que la etiqueta de hipersónico se la pusieron más bien los estrategas políticos y los de relaciones públicas. Los propios operadores y creadores del complejo saben de lo que son capaces sus productos y no discuten con esos publicistas. Los Iskander y el Kinzhal son armas para blancos muy puntuales. Destruir algún refugio con una ametralladora emplazada o incluso acertarle a una pieza de artillería con un misil cuyo costo es comparable al de un buen avión es un desperdicio descarado. Una situación en la que decenas de MiGs lanzan Kinzhal en una salva es poco probable. Para lanzar un Kinzhal es necesario un reacondicionamiento significativo del avión portador. Como arma de alta precisión para destruir objetivos locales, los misiles de crucero clásicos e incluso los drones parecen opciones mucho más óptimas. Quizá no vuelen tan rápido ni exploten tan fuerte, pero son mucho más simples, versátiles y baratos. El segundo problema no solo se refiere al Kinzhal, sino a todas las armas de alta precisión en general. Para alcanzar el objetivo con precisión, el misil debe tener toda la información sobre él. La designación de objetivos depende de la inteligencia, los aviones, los vehículos aéreos no tripulados y los satélites. Su número es reducido. Una cosa es cuando se trata de un objetivo estacionario y otra muy distinta si el objetivo es móvil, entonces es inútil trabajar contra él. Otra desventaja de la concepción es que el Kinzhal en el MiG-31 no complementa el papel de interceptor, sino el de bombardero, lo reemplaza.
Ahora el avión es simplemente un portador, que ya no puede trabajar contra objetivos aéreos. Además, el MiG-31 ya no se produce. Entonces, mientras más portadores de Kinzhal se fabriquen, menos interceptores habrá, y las capacidades únicas del MiG lo convierten en una parte importante del sistema de defensa aérea, y tales modificaciones pueden dañarlo. La solución a este problema es obviamente el Kinzhal. En teoría, también se pueden usar otros aviones. Por el momento, se sabe que se están realizando trabajos para montar misiles en el Tu-22M3. El Tupolev es más grande y pesado que el MiG, así que puede llevar varias misiles a la vez. Además, vuela más lejos, aunque es más lento y vuela más bajo. Las características de vuelo del misil en cuestión probablemente serán más modestas. Lo mismo aplica para otros aviones, y la cuestión de qué tan fácil es adaptarlos para el Kinzhal y qué tan efectivos serán como primeras etapas debe plantearse de manera individual. En realidad, el misil Kinzhal es simplemente un Iskander que lanzan los aviones. El arma hipersónica es algo completamente distinto. El misil PAC-3 del sistema de defensa antiaérea Patriot no tiene ojiva, sino que utiliza el método de impacto directo. Es decir, el misil interceptor a alta velocidad impacta directamente en el objetivo de alta velocidad y lo destruye gracias a la energía cinética. Las consecuencias de tal impacto se pudieron ver en los restos del Kinzhal, destruido por un misil interceptor Patriot en Kiev la noche del 4 de mayo de 2023. El PAC-3 generalmente impacta la ojiva de un misil balístico. Esto se puede ver en la foto del Kinzhal con un agujero. El misil interceptor no detonó una carga de fragmentación. Se puede ver el grosor de los metales. El misil interceptor atraviesa el objetivo en una trayectoria de colisión. El Kinzhal ya es un hecho consumado, un arma real y en uso. Este misil, aunque no se volvió hipersónico, definitivamente marcó el inicio de la carrera por las armas hipersónicas.